Bienvenidos a mi podcast Entre Mentes y Emociones. Soy Juliana la Antigua, psicóloga clínica y su anfitriona en este interesante recorrido por los fascinantes territorios de la mente humana. En cada episodio exploramos juntos cómo los procesos psicológicos, las emociones y las experiencias humanas se entrelazan para dar forma a quienes somos. Y hoy nos sumergiremos en un tema particularmente interesante y muy presente en las conversaciones actuales, las diferentes aristas de la identidad. Y es precisamente en medio de estas nuevas formas de explorar la identidad donde comienza a aparecer un término que quizás algunos de ustedes ya han escuchado y otros tal vez no. Una palabra que en los últimos meses ha empezado a circular con mayor frecuencia en redes sociales y conversaciones entre jóvenes, los terians. Algunos adolescentes dicen sentirse profundamente conectados con un animal. Otros afirman que parte de su identidad se relaciona con características animales como el instinto, la libertad o la fuerza. Para algunos adultos esto puede resultar desconcertante. Para otros, preocupante. Pero para nosotros, como profesionales de la psicología, este fenómeno representa algo mucho más profundo, una oportunidad para comprender cómo los jóvenes construyen su identidad en el mundo contemporáneo. Hoy hablaremos de salud mental, identidad, pertenencia y realidad. No desde el juicio, sino desde la comprensión. Porque entender los fenómenos sociales emergentes también forma parte del compromiso de la psicología con la sociedad. Y precisamente para comprender mejor este fenómeno, primero necesitamos detenernos en una pregunta fundamental. ¿Cómo se construye la identidad durante la adolescencia? Cuando hablamos del desarrollo de la identidad en la adolescencia, la psicología del desarrollo ha ofrecido marcos teóricos muy valiosos que nos ayudan a comprender este proceso. El psicólogo Erik Erikson explicó que la adolescencia está marcada por una de las crisis psicosociales más importantes del desarrollo humano, identidad versus confusión de roles. En esta etapa, los jóvenes intentan integrar sus experiencias pasadas, sus valores, sus aspiraciones y las expectativas sociales para responder a una pregunta fundamental: ¿quién soy y qué lugar ocupo en el mundo? Cuando este proceso se resuelve de manera saludable, el adolescente logra desarrollar una identidad relativamente coherente y estable. Sin embargo, cuando existe confusión o dificultades para integrar estas experiencias, puede aparecer incertidumbre sobre el propio rol, el futuro o el sentido de sí mismo. Posteriormente, el psicólogo James Marcia amplió las ideas de Erikson al proponer el concepto de estatus de identidad. Marcia planteó que los adolescentes atraviesan diferentes estados en su búsqueda de identidad, dependiendo de dos procesos clave: la exploración y el compromiso. Algunos jóvenes exploran distintas posibilidades, ideas, valores y estilos de vida antes de asumir compromisos más definidos sobre quiénes son o qué quieren ser. Otros, en cambio, pueden adoptar identidades sin haber pasado por un proceso profundo de exploración. Este modelo nos ayuda a entender que la búsqueda de identidad es un proceso dinámico, lleno de preguntas, pruebas y redefiniciones. Desde el desarrollo cognitivo, Jean Piaget explicó que durante la adolescencia se alcanza el estadio de operaciones formales, que implica la capacidad de pensar de manera abstracta y reflexiva. Gracias a este tipo de pensamiento, los jóvenes pueden cuestionar sus propias creencias, imaginar distintos futuros posibles y reflexionar sobre sí mismos como individuos. Esta capacidad cognitiva permite que surjan preguntas existenciales más complejas sobre la identidad, el propósito y el sentido de la vida. Por su parte, Lev Vygotsky enfatizó que el desarrollo psicológico ocurre siempre en interacción con el contexto social y cultural. Desde su perspectiva sociocultural, la identidad no se construye de manera aislada, sino a través de las relaciones con otras personas, el lenguaje, las normas sociales y los grupos de pertenencia. En otras palabras, quiénes somos también está profundamente influenciado por las comunidades y los entornos en los que participamos. Investigaciones contemporáneas sobre desarrollo humano, como las de Papalia y Martorell, señalan además que la identidad adolescente se configura a partir de la interacción entre múltiples dimensiones, biológicas, cognitivas, emocionales y sociales. En este proceso, el sentido de pertenencia juega un papel fundamental,
ya que sentirse aceptado y reconocido dentro de un grupo contribuye a consolidar una imagen más clara y segura de uno mismo. En conjunto, estas perspectivas nos muestran que la identidad no es una etiqueta fija ni una respuesta inmediata. Es un proceso complejo de construcción personal que se desarrolla a lo largo del tiempo, influido por nuestras experiencias internas y por los contextos sociales en los que vivimos. Y para comprender cómo se vive realmente este proceso en la vida de los jóvenes, escuchemos una situación que muchos docentes o profesionales de la psicología podrían reconocer. El joven que se sentía como un lobo. Una profesora relataba la historia de un estudiante de 14 años que decía sentirse identificado con los lobos. Cuando le preguntaron por qué, respondió algo muy interesante: porque los lobos cuidan a su manada y nunca dejan solo a uno de los suyos. Al conversar un poco más con él, se descubrió que en casa se sentía bastante solo. Sus padres trabajaban muchas horas y él pasaba gran parte del tiempo conectado a comunidades en línea. Identificarse como lobo no era simplemente una idea curiosa. Era también una forma simbólica de expresar algo mucho más profundo, su deseo de pertenecer a una comunidad que lo hiciera sentir acompañado. Y esta historia nos permite entender algo importante: muchas veces, detrás de una identidad simbólica, encontramos una necesidad emocional legítima. Pero entonces surge otra pregunta interesante: ¿qué significa realmente identificarse con un animal en el contexto actual? Aquí es donde aparece el término terian. La palabra proviene del griego terion, que significa animal. En el contexto contemporáneo se utiliza para describir a personas que sienten una identificación profunda con un animal específico. Esta identificación puede interpretarse de distintas maneras, como una conexión simbólica con ciertas características del animal, como una forma de expresión identitaria, como parte de una narrativa personal sobre quién se es. Ahora bien, desde una perspectiva psicológica es importante hacer una aclaración fundamental. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en su quinta edición revisada, DSM-5-TR, no reconoce el término terian como un trastorno mental ni como una categoría diagnóstica. Es decir, identificarse como terian, por sí mismo, no constituye un trastorno psicológico per se. Sin embargo, el DSM sí aborda el tema de la identidad en diferentes contextos psicológicos. Por ejemplo, el manual señala que las dificultades en el sentido del yo pueden observarse en algunos trastornos de la personalidad. En el caso del trastorno límite de la personalidad, se describe lo que el manual denomina alteración de la identidad, caracterizada por una autoimagen o sentido de sí mismo marcadamente inestable. De igual manera, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales también aborda procesos relacionados con la identidad en los trastornos disociativos, donde pueden presentarse alteraciones en la integración de la identidad, la memoria o la conciencia. Asimismo, incluye la disforia de género, que se refiere al malestar clínicamente significativo que puede experimentar una persona cuando existe una incongruencia entre su identidad de género y el sexo asignado al nacer. Todo esto nos recuerda que, en psicología clínica, la identidad es un aspecto central del funcionamiento psicológico. Pero también nos enseña algo muy importante: no toda exploración identitaria constituye necesariamente un trastorno mental. Por eso, cuando analizamos fenómenos emergentes como el de los terians, el foco no debe colocarse únicamente en la etiqueta, sino en comprender el contexto, la experiencia subjetiva de la persona y el impacto que esa identidad tiene en su bienestar emocional y en su funcionamiento cotidiano. Para acercarnos un poco más a cómo estas experiencias pueden vivirse en la realidad de algunos jóvenes, detengámonos a escuchar la siguiente historia. Sofía y su conexión con los gatos. Imaginemos a Sofía, una adolescente de 15 años. Ella empezó a decir en redes sociales que se sentía conectada con los gatos. No decía que fuera un gato literalmente, pero sí decía que se identificaba con su independencia, su sensibilidad y su forma tranquila de observar el mundo. En Internet encontró comunidades donde otros jóvenes hablaban de experiencias similares. Allí se sentía escuchada, comprendida y aceptada.
Para algunos adultos esto podría parecer extraño. Pero desde la psicología podemos hacernos una pregunta más profunda: ¿qué estaba encontrando Sofía en ese espacio? Probablemente algo que todos los seres humanos necesitamos: reconocimiento y pertenencia. Y esto nos lleva a comprender algo esencial sobre el desarrollo adolescente. La adolescencia es una etapa profundamente marcada por la búsqueda de pertenencia. Durante estos años, los jóvenes atraviesan importantes transformaciones biológicas, emocionales y sociales que los llevan a preguntarse constantemente quiénes son y cuál es su lugar en el mundo. En este proceso, sentirse parte de un grupo cumple una función psicológica fundamental. La pertenencia ofrece seguridad emocional, validación social y un marco de referencia que contribuye a la construcción de la identidad. Cuando los adolescentes encuentran espacios donde se sienten reconocidos, escuchados y aceptados, fortalecen su autoestima y desarrollan un mayor sentido de coherencia sobre quiénes son. En el mundo digital actual, muchos jóvenes encuentran comunidades donde pueden compartir experiencias y sentirse comprendidos. Estas comunidades pueden reforzar determinadas identidades y ofrecer reconocimiento. Pero como ocurre con muchos procesos humanos, no todas las experiencias se viven de la misma manera. Y en algunos casos, es importante prestar atención a ciertas señales. Explorar la identidad es parte natural del desarrollo. Sin embargo, es importante observar cuando esa exploración comienza a afectar el bienestar emocional de la persona. Algunas señales pueden incluir aislamiento social significativo, dificultad para diferenciar fantasía y realidad, deterioro académico o social, uso de la identidad como escape ante conflictos emocionales, rigidez extrema en la forma de definirse. Para comprender mejor esta diferencia entre exploración y malestar emocional, escuchemos esta última historia. Cuando la identidad se convierte en refugio. Un orientador escolar relataba el caso de un estudiante que decía sentirse completamente desconectado de su identidad humana. Prefería relacionarse únicamente en espacios virtuales donde podía expresarse como un animal. Con el tiempo, se observó que evitaba cada vez más las interacciones sociales presenciales y utilizaba esa identidad como una forma de escapar de situaciones difíciles en su vida familiar. En este caso, la intervención psicológica no se centró en discutir la etiqueta identitaria. El trabajo consistió en algo mucho más importante: comprender el dolor emocional que estaba detrás de esa experiencia y ayudar al joven a reconstruir vínculos y sentido personal. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental: ¿cómo debe actuar la psicología frente a estos procesos? Acompañar estos procesos requiere sensibilidad y ética profesional. Implica escuchar sin ridiculizar, comprender el contexto emocional y promover una identidad integrada y saludable. El objetivo del psicólogo no es invalidar ni reforzar de manera automática una identidad. Nuestra labor va mucho más allá de las etiquetas. Como profesionales de la psicología, estamos llamados a acompañar a las personas en un proceso de comprensión más profundo sobre sí mismas, ayudándolas a explorar sus emociones, sus experiencias y los significados que construyen acerca de quiénes son. Acompañar implica abrir espacios de reflexión, promover el autoconocimiento y favorecer una mirada más amplia, flexible y saludable sobre la propia identidad. Porque, en realidad, detrás de cada identidad que una persona intenta construir, siempre hay una pregunta mucho más profunda. Una pregunta que, en algún momento de la vida, todos los seres humanos nos hacemos: ¿quién soy realmente? Y acompañar a alguien en la búsqueda de esa respuesta es una de las tareas más humanas y valiosas de la psicología. En tiempos de confusión identitaria, comprender es más poderoso que juzgar. Gracias por acompañarme en este episodio de Entre Mentes y Emociones. Nos encontramos en el próximo capítulo, donde seguiremos explorando juntos los fascinantes caminos de la mente humana.